Hoy tenemos como invitada a Manuela Bastidas. Ella es una huancaína de nacimiento, quien, avanzado el tiempo de residencia en el Perú, decidió migrar a Argentina. Y de ahí, en un periplo bastante largo, terminó en Italia, Milán, en donde reside ya 13 años, y desde donde nos ha concedido esta entrevista. Ella además es candidata para para el Congreso de la República por el Distrito Electoral Peruanos en el Extranjero, por el partido Juntos por el Perú, con el número 1. Bienvenida, Manuela. Gracias por tu tiempo y tu presencia virtual en nuestro programa. Gracias, Jorge, y qué bien que señales presencia virtual, que es cuando el ser humano, por la naturaleza de ser un ser social, deberíamos acercarnos, ¿no? Pero bueno, la pandemia exige que estemos separados, pero muy bien conectados a través de estas plataformas. Les saluda Manuela Bastidas desde la ciudad de Milano, Italia, y como bien lo ha señalado Jorge, soy de Huancayo, la tierra incontrastable, donde se come muy rico, y también sus mujeres y hombres son muy trabajadores. Mi saludo desde Italia a los miles de peruanos que se encuentran en el exterior. Tengo que decirte, de acuerdo a un estudio que hice, Huancayo es la tercera ciudad en el que sus ciudadanos han salido más al exterior, ¿no? En busca de mejores oportunidades. Mira, qué interesante ese dato. Manuela, antes de entrar en algunas preguntas, digamos, directas a tu persona, me gustaría, a modo de introducción, y sobre todo para, digamos, que nuestros oyentes puedan tener claro algunos puntos, preguntarte algo sobre el partido, ¿no? Tu partido, Juntos por el Perú, lo preside o tiene como candidata a futura presidenta, en caso sea elegida, a Verónica Mendoza. Por algún motivo hay una imagen de Verónica como de izquierda extrema, ligada al gobierno de Venezuela, Cuba, es decir, hay como una satanización de Verónica como posible presidente, ¿no? Sale Verónica y nos volvemos como Venezuela, es un poco el lema. ¿Qué te habíamos llevado a ti a integrar este partido? ¿Es un partido realmente de izquierda radical? ¿Cómo definirías tú al partido Juntos por el Perú? Primero tengo que señalar, gracias por la pregunta, porque me permite aclarar y aislar y ahuyentar ese miedo que la derecha y que los empresarios y que los corruptos miserables que han estado los últimos 30 años en el gobierno pretenden meter en el pensar del electorado, pero que ya no se deja engañar. ¿Qué es ser de izquierda? Empecemos respondiendo eso, ¿no? Ser de izquierda es justamente ser del pueblo, ¿no? Es pertenecer al pueblo. Un gobierno de izquierda es de una izquierda democrática, el gobierno del pueblo. Y porque es con el pueblo con el que tenemos que gobernar. O sea, basta de gobernar con grupos privilegiados, basta de gobernar con una élite que ni siquiera responde a una ideología política, sino a una casta política, a mafiosos, a cárteles, me atrevería a decir, que han sumido en la crisis económica, moral, sanitaria, laboral y de todo orden de cosas a nuestra patria. Como peruana tengo que decir eso. ¿Por qué Manuela está con Verónica Mendoza? Porque considero que Verónica Mendoza ha logrado no solamente sintonizar con las demandas y con las necesidades de esa población invisibilizada, con esa población no integrada, con esa población que fue excluida de, entre comillas, el desarrollo económico que nos pretende vender quienes nos han gobernado. O sea, Verónica, no solamente en este momento, sino desde que decidió ingresar al escenario político también como mujer, ha sido coherente en su discurso y en
y en su actuar. Es el de representar a esas clases menos favorecidas, y por eso es que, siendo yo y sintiéndome yo no solamente parte del pueblo, parte de esa clase menos favorecida, y señalando de que hay que resaltar que es necesario un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, es que decido acompañar a Verónica en este proceso de elecciones, pero también ratificando mis convicciones de mujer progresista, de activista política, de trabajadora social, de trabajadora y hecha en el pueblo, ¿no? Así es que mis intereses Manuela, no son los intereses de los grandes empresariados acumulados o aglutinados en la CONFIEP. No son Manuela, mis sí, intereses, no los me- represento a ellos. correcto. Justamente ahí quería precisar algo. Tú dices que es un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Así Pero es. eso implicaría que habría un divorcio con la clase empresarial, es decir, los que son dueños de las principales empresas del Perú. ¿Cómo poder gobernar a espaldas de ellos o sin ellos? ¿Cómo es tu visión respecto de la interacción que tendría ese gobierno popular, por llamarlo de alguna manera, versus o en conjunto o en discordancia con los dueños de las principales empresas del Perú, las que mueven la economía del Perú? Mira, así es. Yo creo de que es momento de que sumemos todas las fuerzas, involucremos a todos, y si ellos se dicen, si ellos, ahora me pongo en el papel, si ellos se dicen trabajar para el pueblo, fácil se van a tener que alinear con nosotros el pueblo, pero si responden a otros intereses, se van a tener que alejar. Dependerá de ellos ahora. Bueno, Ellos me tendrán imagino que que decidir va, si su gobiernan con principal nosotros interés como va a aliados. ser ellos Por mismos, lo, ¿no? Como por siempre. lo pronto, por lo pronto, Verónica ha señalado, ¿no? Y también nosotros ratificamos, bienvenidos a todos los empresarios que se fajen por el pueblo. Bienvenido a todos los empresarios que trabajen y pongan no solamente sus conocimientos, su dinero, su empresa en beneficio de las grandes mayorías y no de una élite. Obviamente, seguramente se alejarán de esta convocatoria, ¿no? Aquellos empresarios que hacen negocios, aquellos empresarios que hacen lobbies, aquellos empresarios corruptos, aquellos empresarios que no pagan los impuestos, aquellos empresarios que responden a mafias instaladas en los estamentos de poder. Si ellos no responden al pueblo, no se van a sentir a gusto con nosotros, tampoco los necesitaríamos. Hay que decir, ¿para qué queremos corruptos empresarios en un eventual gobierno de Verónica si estamos convocando a los mejores, ¿no? Ujú. Bien, Manuela, ¿y cómo llevas tú del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, a los peruanos en el extranjero, ¿no? Porque finalmente tú estás en ese distrito. ¿Cómo ves tú el panorama de los peruanos en el extranjero y qué prioridades o qué priorizaría una un eventual curul que tú pudieses lograr? Yo tengo que señalar que cuando los peruanos en el exterior cruzamos las fronteras en busca de oportunidades, que este Estado que ha tocado fondo porque no responde a proteger al peruano que está en nuestra patria y que salimos, cuando salimos los peruanos, salimos en busca de oportunidades que los múltiples gobiernos en los últimos 30 años no nos ha dado. Hemos salido para labrarnos un futuro. Hemos salido para mejorar nuestras condiciones de vida, pero no solamente las nuestras. Hemos salido para contribuir con nuestros familiares que se quedaron en nuestra patria. ¿Y cómo hemos contribuido? A través de las remesas económicas, ¿no? No hemos renunciado a nuestra condición de ciudadanos cuando salimos de nuestra patria. Hemos cruzado fronteras, pero seguimos perteneciendo al Perú. Sus problemas son los nuestros, porque tenemos familia allá. Sus progresos también los
sentimos como nuestro. Y ahora que vamos a tener 2 representantes al Parlamento, van a salir 2 peruanos, que si bien es cierto están viviendo fuera, pero que también tienen una agenda de los peruanos en el exterior, porque producto de las leyes de los países de acogida, que difieren unas de otras, tanto Latinoamérica, Europa, Oceanía, América, estamos ahí peruanos, nos acogemos a sus leyes, pero tenemos problemas en común, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los peruanos en el extranjero, que tú has podido percibir? Los problemas que tienen el peruano en el extranjero son la relación con los consulados. No es que Manuela tenga antipatía a los cónsules, simplemente que no los represento porque ellos no me representan, ¿no? Entonces yo marco distancia, yo represento al peruano que hace cola en el consulado para hacer un trámite y llega 5 minutos tarde y le cierran la puerta en las narices. Represento al peruano Bueno, pero que llegó busca tarde, Manuela. ayuda. Manuela, acá en Alemania llegas tarde y la puerta está cerrada. Sí, No te pues, cierres las narices, ya está cerrada. sí, es cierto, pero no, en el caso de la relación, yo sé eso, vivo en un país europeo, hay que cumplir la norma, hay que cumplir la ley, hay Ah, por que llegar a eso, la ese hora, ejemplo ¿no? no, Eso no es lo normal, entiendo. Si llegas tarde, pero es una llega forma temprano a de la próxima. representar el trato que los cónsules y los consulados tienen con nuestra población peruana. Un consulado que no es cercana a la población peruana, no solamente está divorciada de ella, sino que no responde a muchas necesidades que contempla su propio reglamento, ¿no? Su propio reglamento lo contempla. O sea, no estamos pidiendo nada. Por ejemplo, ¿qué podría hacer mejor un cónsul? no solamente atender con calidad y calidez a los peruanos a través de sus funcionarios, tener la visión de servidor público y no de virrey en pleno siglo XXI. Eso, si empezamos a cambiar la mirada de que yo soy un servidor público, que yo estoy aquí porque percibo un sueldo por el servicio que te brindo y no estoy que bésame la mano en pleno siglo XXI, ahí cambia todo. Oye, Manuela, Cambiemos ¿pero tú esa no crees mirada. que eso sea una característica propia de la diplomacia peruana? Ahí tú has dicho, característica propia de la diplomacia No solo de peruana. los Entonces hay cónsules, que... yo pienso que es Sí, genérico el pues, servicio diplomático. entonces me está dando la razón porque es así. Y entonces están hechos justamente para eso, ¿no? Relaciones entre diplomáticos. ¿Y cuáles entonces, con quién deberíamos tener los peruanos en el exterior? El peruano de a pie, tú, yo. ¿Cómo sería nuestra relación con los consulados? Por eso hay un divorcio. Eso hay que empezar a cambiar. Otro de los problemas es el reconocimiento de los títulos de estudio, pero me refiero al reconocimiento a los títulos no de las maestrías, doctorados, o sea, no de los posgrados, sino de ese reconocimiento de título que uno tiene hecho de 5 años de estudios en nuestras universidades En el Perú, dices o en tú. las universidades de acogida, y que ese reconocimiento demanda más trabas burocráticas, demanda convenios bilaterales, porque hay que sujetarnos también a las leyes de los países de acogida, pero que hay que empezar a trabajarlos. Hay que empezar a trabajarlos para que esos profesionales formados fuera y dentro de nuestra patria pongan sus conocimientos al servicio de nuestro país o viceversa, o sea, puedan realizarse en lo que fueron formados. El reconocimiento de pensiones. Muchos peruanos han dejado sus mejores años en nuestro país y llegan a tomar la decisión de salir. ¿Y cómo quedan esos aportes que hicieron en determinado momento? Ahí hablas ¿Qué de la ONP, mecanismo? ¿no? Esa es la ONP. Claro, o AFPs, ¿no? Entonces, ¿qué Bueno, pero mecanismos la hacemos? AFP está ahí, ¿no? Nadie te la quita. Sí, El que así la es, tiene en pero Lima. escucha, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que no se rompa ese vínculo de aporte a pesar de estar lejos? Y lo mismo, ¿cómo hacemos de aquel peruano que aportó en el país de acogida y en algún momento quiere irse, pero que ese su aporte, esa su pensión tenga que ser pagada en nuestro país de origen, ¿no? Entonces, esos temas son temas relevantes, importantes,
La otra problemática es cómo acercamos a los peruanos de segunda generación a nuestra patria. Muchos peruanos hemos traído a nuestros hijos pequeños y ahora ya son grandes. O hemos tenido a nuestros hijos fuera de nuestra patria y también ya son grandes. Estamos hablando de personas que están aquí 20, 25, 28 años y que sus hijos, ¿cómo los traes? ¿cómo los arraigamos? Estamos proponiendo, estas propuestas están incorporadas al plan de gobierno, ¿eh? Estamos proponiendo esto, de que a través de las escuelas virtuales en el que tanto nuestros profesionales de Perú o en los países de acogida puedan no solamente armar redes y que se pongan al servicio de los peruanos que están en situación, llamémosle, de vulnerabilidad, que no acceden a estudios, ya sea porque los estudios son costosos, o viceversa, ayudarlos también en el idioma, ayudarlos en la parte jurídica de los países de acogida, la dinámica de integración, ¿no? Son formas de hacer que nuestros connacionales que estuvieron aquí también pongan sus servicios, sus conocimientos en nuestra patria y para de alguna manera no desarraigarlos, fomentar, con esto todo va orientado a fomentar la identidad cultural, porque son nuestros hijos y sus raíces es nuestra patria. Entonces, hay algo, perdóname, que no entiendo. O sea, por ejemplo, un hijo de un peruano está viviendo, digamos, en España, que hay muchos. Está viviendo en Madrid, él tiene 18 años. Tú dices que el Estado peruano debería tener una suerte de programa educativo por internet, en donde él No. Debemos de armar redes entre profesionales de ambos países, del país, o sea, todos peruanos, país de acogida y país de origen, para que sus conocimientos pongan al servicio de los que están fuera de nuestra patria, ¿no? O sea, ¿cuántos profesionales tenemos en el Perú que fácilmente en estas escuelas virtuales ahora podrían no solamente difundir cultura, difundir idioma, difundir nuestra riqueza e identidad cultural como una forma de arraigarlos, no desarraigarlos? Las escuelas virtuales pueden funcionar muy bien en esta dinámica. Que eso debería ser invocando más una decisión a los profesionales. Una decisión del individuo? O sea, si el hijo no le interesa el Perú, no sabrá nada, y si le interesa, podrá comenzar a buscar libros, buscar páginas en internet, etcétera, ¿no? O sea, creo que la información hoy día es fácil de acceder, ¿no? No sé hasta qué punto el gobierno pueda tener un programa para capacitar a estos... Es mejor si tú les das las posibilidades, ¿no? Nosotros conocemos en muchas realidades que por falta de oportunidades también o de conocimientos o de cómo llegar, hay un desarraigo de nuestros connacionales, ¿no? Dirigido más que nada a los de segunda generación, ¿no? Pero también haciendo... Dime, y a los de primera generación, ¿cómo los ayudarías? A los que recién están inmigrados, no están integrados en el país. ¿Pensarías en algún soporte que le debería dar un soporte inmediato, digamos, o eso no? Volvemos al tema de los consulados justamente para lograr que los connacionales, ¿sí? Hacer que los connacionales que llegan a los países de acogida logren integrarse. Para lograr una integración inmediata y real, ¿no? Y positiva, juegan dos factores importantes. Es el conocimiento del idioma si el país de acogida no habla el mismo idioma que el tuyo, y es el vínculo laboral. Para que tú labores, para que tú trabajes, principalmente debes empezar a hablar el idioma del país de acogida. Estos dos factores ayudan a una integración. En la medida que tú vas
conociendo el idioma, quiénes deberían ayudarte en esa integración. Me refiero a buscar el trabajo, a buscar qué documento me sirve para integrarme mejor, aunque qué instancias debo inscribirme, los primeros pasos que da un migrante fuera de nuestra patria. ¿Y Para eso es necesario contar con un equipo de profesionales, ¿no? Llámese en abogacía, en psicología y en trabajo social para ayudar a estas personas a integrarse en los países de acogida. Una vez que ellos saben desenvolverse, saben cómo moverse en los países de acogida, es más fácil su integración en el aspecto laboral, académico. Pero Manuela, perdóname, hay algo que no entiendo. ¿Y qué pasaría con el idioma? ¿Quién le enseña el idioma a este peruano en el extranjero? ¿Sabes quién les, por ejemplo, en Italia, ¿no? Funcionan muy bien los soportes y las redes que te da el propio país de acogida. No, Muchos claro. peruanos no saben, Sí, pero yo estoy hablando no saben ahora cómo llegar. de los No consulados. saben, ya, los es consulados deberían orientarlos. orientar. Claro, Ok. tú debes ir a tal lugar. Sí. Tú debes ir a tal lugar. ¿Por qué? Porque el irregular, el peruano que está irregular, tiene miedo a movilizarse en los países de acogida porque saben que su condición es irregular. Pero si nuestros funcionarios serían los llamados a orientarlos, vincularlos, darles los primeros pasos a cómo moverse, a cómo respetar inclusive la normativa del país de acogida. Para eso necesitamos pues funcionarios que sepan cómo funciona inclusive la normativa de los países de acogida, ¿no? Darle las primeras orientaciones. Hay peruanos que nunca han ido al consulado porque hasta tienen miedo de que sean identificados como irregulares. Esa es la realidad. Entonces, este primer paso ayuda a integrar para conectarlos con todas las instancias que tienen redes de soporte en los países de acogida. Sí lo tienen, pero hay que ayudarles a llegar. ¿Y quién nos debe ayudar? Los trabajadores, funcionarios y aquellos que están en la Casa del Perú, que son nuestros consulados. Ok, me queda claro. Manuela, cuéntame, respecto de las oficinas comerciales, que esto ha sido un proyecto que ya se hizo realidad hace algunos años, salieron de Perú distintos personajes a hacerse cargo de una oficina comercial. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo interactuarías tú en caso de ser congresista? ¿Cómo potencializarías esta institución o no la potencializarías? Es decir, ¿cuál es tu visión respecto de las oficinas comerciales que existen hoy día? Mira, lo que existe hay que mejorarlo si en algún momento no camina, ¿no? Hay que mejorar, hay que fortalecerlo si es que está funcionando mejor, porque de todas maneras estas oficinas comerciales responden también a un tipo de migrante, a una dinámica de migración diversa a la de otros, ¿no? Entonces hay que potencializar, hay que ver qué herramientas que se manejan y cómo están respondiendo al momento actual, ¿no? Porque la pandemia ha reconfigurado inclusive la dinámica en todo aspecto, la dinámica de vida del nacional y del migrante, ¿no? En toda dimensión, las relaciones comerciales, las relaciones sociales, la relación de trabajo, desde sus menores, desde los espacios ¿Pero tú crees que las mínimos a los oficinas espacios comerciales en mayores. este momento están haciendo bien su trabajo? Mira, yo pienso de que en algunos aspectos sí, pero me gustaría, no sé, si de llegar a ser congresista, por medio mío van a tener toda la voluntad de sentarme con todos los actores sociales, si es que no está funcionando para mejorar, pero convocando a todos los actores, o sea, nada de espaldas al actor principal, ya sea en estos espacios y en otros, o sea, empecemos a que las leyes, cual fuese la naturaleza, cual fuese la intencionalidad de esa ley,
sea trabajar modificación y o aporte desde el Parlamento, sea en estrecha coordinación con los actores, nada de espaldas a ellos, porque es diferente hacerlo desde un espacio burocrático a hacerlos en coordinación estrecha con quienes son actores principales, ¿no? Sea en población vulnerable, sea en aquellos empresarios, sea en aquellos para potenciar la relación con los diplomáticos, cónsules y con las autoridades de los países de acogida, ¿no? Hay que empezar a bajar las banderas ideológicas y levantar la bandera de los peruanos en el exterior, ¿no? Dime, Manuela, ya abordando otro tema que a muchos le interesa, ¿cuál es tu percepción, tu visión o cómo entiendes tú la ley de nacionalidad peruana? Mira, la ley de nacionalidad, yo en primer lugar venía escuchando no solamente la postura de este congresista Bugatás, y verdad de que cuánto desconocimiento y cuánto Te refieres desprecio. al jurista que dio un Sí, comentario, ¿no? sí, Él es sí, un al asesor, jurista, a él es un Bugatás, asesor, ¿no? es un Ah, es consultor, o sea, asesor. cuando hay algunos temas específicos, lo llaman Sí, para o sea, escucharlo, ¿no? Porque se supone que lo señalar que dice es correcto. que el peruano que sale al exterior y que lo hacemos por mejorar nuestras condiciones de vida y que queremos en algún momento aquellos que se han visto obligados a renunciar a la nacionalidad y el querer recobrar iría contra los intereses, ¿no?, de la patria, es no solamente no conocer la realidad del migrante, es no solamente sentir desprecio por nosotros los migrantes. Y yo quiero en todo sentido sentar posición, censurar la postura de este asesor, de este jurista. Cuando la ley se deshumaniza, pierde su objetivo esencial de poner por encima de la ley al ser humano. Eso es lo que se tiene que hacer. De llegar a ser congresista, este tema de la nacionalidad que afecta a muchos miles de peruanos, son 2.000, de acuerdo a los datos que me han pasado y de acuerdo, porque es cierto, hay que empaparnos, ¿no? Tenemos un promedio de 2.902 peruanos que han renunciado a su nacionalidad. Pero ese dato me ¿No? parece que es solo en Alemania. Recordemos de Así que es, así es. hay varios países. Hay varios países que exigen la renuncia, ¿no? Claro, Pero pero si la exigen porque el Perú la porque el permite, Perú ¿no? lo Así de contempla, simple, ¿no? lógico, o sea, a eso iba, exigen porque el Perú lo contempla, ¿no? En su artículo 53 de la Constitución Política del Perú. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Proteger a sus ciudadanos. ¿Qué debemos hacer los parlamentarios? Luchar por los derechos de quienes decimos representar. Entonces, es necesario no solamente, hay varios proyectos que ustedes mejor que yo lo conocen, que están orientados a la reforma de esta ley de ciudadanía, ¿no? La reforma de esta ley de ciudadanía que exige que se tenga que tener un año Tú de dices para permanencia recuperar para la los que, nacionalidad para peruana. recuperar la nacionalidad, ¿no? Uno de sus Lo que pasa es que, considerandos es perdona que que te corte, pero solamente para digamos, ordenar las ideas. La ley de recuperación de la nacionalidad peruana, para los que ya la renunciaron en tiempos pasados, así es, tiene las mismas exigencias que para las de un extranjero que quiera nacionalizar extranjero, peruano, así ¿no? es. Que es cumplir un año de residencia, más otras cosas más. Ahí se debe cambiar y solamente a voluntad expresa, así como se renuncia a voluntad expresa, ¿no?, manifestada, se debe recuperar también bajo esa misma proporcionalidad. Se debe recuperar. Esa es la posición de Manuela. Y se debe de cambiar el artículo 53 de la Constitución Política, donde, bueno,
se señala de que solamente a voluntad expresa ante una autoridad peruana se renuncia a la nacionalidad. O sea, hay que exigir y hay que trabajar de que la nacionalidad debe ser irrenunciable y debe ser protegida por el Estado peruano, ¿no? Quien Sí, pues porque renuncia... ahí hay dos caminos, ¿no? Una que sea totalmente Claro. irrenunciable, pero la otra es de que sea renunciable, pero cuando ya hayas adquirido una segunda nacionalidad, porque Nacionalidad. además si tú tienes tu única nacionalidad peruana y la renuncias, en ese momento te quedas sin nacionalidad, Así hasta que es. salga tu Entonces, otro trámite, que pueden ser horas, días o semanas, depende cuánta suerte tengas. ¿y cuál sería tu nacionalidad? No la tienes, no tienes, No no la tienes, tienes, no tienes, no la no tienes. tienes, Pero ¿no? escúchame, es Entonces, que eso es real. Hay gente que ha pasado así es, por esa situación. Y la ley sí, peruana permite que eso siga pasando. Mira, por ejemplo, la ley chilena, y te doy eso como un dato interesante, dice bien claro, ¿no? La nacionalidad chilena es renunciable. Pero para poder renunciar, esa persona tiene que tener mínimo una segunda nacionalidad. Con lo cual, si uno quiere, digamos, hacerse japonés, se hace japonés primero y después podrá, si quiere, renunciar a la nacionalidad peruana, perdón, así chilena. es, chilena. Si no, también se puede quedar con las dos, ¿no? Porque eso no es ningún problema, ¿no? Es lo que se debe de trabajar, o sea, pero más allá de eso, vayamos a los temas de fondo. ¿Qué implica perder una nacionalidad? ¿No? O sea, tiene implicancias legales, tiene implicancias psicológicas, tiene implicancias emocionales inclusive, ¿no? O sea, O sea, es que para mí, por ejemplo, la nacionalidad debería ser 100% irrenunciable, pero bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Hay otra persona que particularmente dice, yo yo también, quisiera ¿ah? renunciar. Bueno, ahí está la fórmula chilena que me parece que va un poco para ambos lados, ¿no? Pero si me preguntas, Particularmente yo digo, mi ¿cómo renunciar al postura, lugar donde has nacido, ¿no? O sea, que lo borras, no entiendo eso. sí, mira, yo te digo, particularmente mi postura es que no se debe renunciar a la nacionalidad, ¿no? Debe ser irrenunciable, pero también pues el marco internacional, el marco normativo internacional contempla que uno tiene derecho a renunciar, ¿no? Pero el Estado, nuestro Estado, en primer lugar, debe y tiene que proteger a su ciudadano peruano. O Sí, sea, vayamos con esa idea de primero proteger a nuestro ciudadano peruano en este tema específico, de llegar a ser yo congresista, va a ser también una postura, ya la conocen, ¿no? De defender de que los peruanos, aquellos que renunciaron, puedan recobrar, deban recobrar a voluntad expresa y que en nuestro marco, en nuestra ley de leyes se contempla la irrenunciabilidad y en el caso de aquellos que renuncien por voluntad propia, también se les deje abierta la posibilidad de recobrarla, ¿no? O sea, definitivamente, por eso es que sabes que quien no ha vivido la migración no podría conocer esta problemática. Mira, Muchos se ven a en mí, la Manuela, necesidad de renunciar por trabajo. Muchos renuncian en una etapa de su vida en el que aún no saben la magnitud y no toman conciencia de lo que posteriormente podría significar eso, ¿no? Posteriormente. O sea, pero tú no crees pero es también que que ahí juegan factores diversos. el consulado no ha cumplido su función, porque yo he escuchado muchos comentarios de personas que han renunciado, de peruanos renunciantes, que ya tienen 10 años de renunciados, ¿no? O 5, o bueno, varios años. Y uno digamos, del comentario que es recurrente, porque son varias personas, es que cuando ellos hicieron el trámite no fueron correctamente informados, que el consulado jamás les dijo que eso iba a ser tan complejo. O sea, no, he ahí, me das la razón, o sea, ¿por qué necesitamos trabajadores, funcionarios en el consulado con todo un perfil
que responda a la problemática del peruano en el exterior. O sea, un funcionario, un trabajador en ventanilla que no conozca estas cuestiones básicas, mínimas, para orientar, y no orientar en ventanilla, debería tener una atención especial el que va a solicitar eso y el que dice voy a renunciar a mi nacionalidad. O sea, orientarlo mínimamente las implicancias y yo darle salidas, pero tiene que darle salidas de acuerdo a la ley. Pues si la ley posibilita eso, ¿no? Entonces hay que cambiar y hay que modificar esa ley, ¿no? Porque hay que actuar con las herramientas legales. Pero no conocen. Ellos cortan el documento y lo meten en un sobre, si es que lo meten en un sobre, y si no, seguro va a parar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí pierdes tu nacionalidad, así de frío, duro, crudo. O sea, no, así es. Así es, pues. Así es. Entonces, y eso te duró 10 minutos. Sí, a mí también me llama la atención. Y mira, ahí sí fueron rápidos. Abogo, no es que tenga nada contra los diplomáticos, pero ahí sí abogo un poco en contra de ellos, nuevamente, porque ellos han llevado ese trámite durante más de 20 años adelante. Ellos han hecho que se renuncien miles de personas y no han dicho ni han hecho nada. Simplemente han sido cómplices de la situación o han aceptado la situación como tal y en ningún momento se han manifestado a favor de esos peruanos que ellos sabían a lo que se estaban metiendo. Y sin embargo, bueno, lo han dejado. Pues sí, ya, firme acá, le rompo el documento, ya, pase nomás. Este problema de la nacionalidad, Jorge, frente a este problema de la nacionalidad, como han actuado nuestras autoridades consulares, no han hecho nada. De igual manera, frente a otros problemas humanos, no han hecho nada. No han hecho nada, esa es la realidad. O sea, no es que Manuela tenga algo contra los cónsules. No es que, digo, no me representan porque son fríos, calculadores, son esa mentalidad de casta, ¿no? Pero no de población de a pie. O sea, quienes salimos del Perú, salimos por necesidad económica. Eso lo tienen que entender. Pero tenemos sueños, ambiciones, frustraciones, deseos. Tenemos raíces. Y si así han tratado para perder la nacionalidad, algo tan sagrado, que cualquier Estado que capacite y que tenga otra formación de sus funcionarios debería protegerlos. De igual manera, actúan con los miles de poblaciones migrantes que son invisibilizados. Es la misma forma de maltrato, es la misma forma de desprecio por el migrante. Por eso es de que esa es mi bandera de lucha, de llegar a ser una de las primeras iniciativas de que los consulados, inclusive, yo estoy planteando, hay dos modalidades, una más burocrática, pero cuando hay voluntad política se hace, de que los cónsules deben ser elegidos en los distritos electorales con elección ciudadana y abierta. Es un tema, sí, que va a afectar a todo este cuerpo diplomático, pero ante una mirada caduca, ante una... Claro, tendrían que tener una preparación, ¿no? Porque en teoría también... Claro que sí. ¿No? Pero... O sea, no estamos diciendo embajadores, ellos tienen otra formación, ¿no? Pero los cónsules que tienen que tener relación estrecha con la población migrante deben de tener otra mirada, otra formación. Pero no, pues, no la tienen. Imagínate tú en algo tan sagrado como la nacionalidad, actúan así. ¿Te imaginas cómo van a actuar en otras situaciones? Puedo imaginarme. Manuela, hemos llegado al límite de tiempo esperado. Yo agradezco nuevamente tu presencia, tus palabras, el haber podido conocerte un poco más a ti como persona y como candidata. Y no me queda más que desearte éxitos en tu candidatura. ¿Te provoca decir algo más para despedirte? Gracias, Jorge, y solamente decirles públicamente a través de tu espacio, de llegar a ser
elegida representante de los peruanos en el exterior, y me dirijo con respeto y con aprecio a los connacionales que están en Alemania y en otros países que exigen la renuncia de nuestra nacionalidad para obtener la renuncia del país de acogida por trabajo y o por otras circunstancias. Me comprometo públicamente a trabajar proyectos de ley no solamente para modificar este artículo 53 de la Constitución, sino hacer efectiva, ¿no?, el hecho de que no se renuncie tan fácilmente a nuestra nacionalidad, o sea, la irrenunciabilidad de nuestra nacionalidad, el compromiso desde la bancada de Juntos por el Perú para que esta agenda sea agenda parlamentaria, el compromiso de proteger a los ciudadanos peruanos en este tema y en todo lo que afecte a su real desarrollo. Pongamos por encima de la ley al peruano de a pie, al ser humano, ¿no? Por eso yo te pido a ti, migrante que me estás oyendo, este 11 de abril tenemos una responsabilidad histórica de elegir a nuestros próximos representantes, a nuestros próximos gobernantes, no solamente en la presidencia de la República, sino en el legislativo, donde se hacen las leyes. Y en el legislativo tenemos tener gente no mafiosa, no corrupta, no golpistas, no traficantes de la política. Debemos de trabajar en el legislativo gente con postura ideológica, con postura política, conocedores de la realidad, que no hagan lobbies, que no conviertan la inmunidad en impunidad. Debemos no solamente reconocer que es el espacio en el que se debe de elevar el debate para consensuar, para legislar a favor de las grandes mayorías. Mi compromiso, que a partir del 28 de julio, bajar las banderas ideológicas y levantar la bandera del Perú, levantar la bandera de los peruanos en el exterior, poner en agenda legislativa toda nuestra problemática. Conozco la realidad, por eso te pido, marca JP para presidente, Verónica Mendoza, y para congresistas, escribe el número 1 en la casilla de congresistas. El bicentenario debe de tener rostro de mujer. Bueno, Manuela, esperemos que salgan las cosas como las has planeado. Te deseo buena suerte. Hasta luego. Gracias a ti, Jorge. Gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches.